Esta casa la construimos en una de las colinas de Manuel Antonio, en Punta Arenas, en la parte arriba de una colina realmente muy inaccesible, porque ahí era el lugar donde el cliente decidió que quería construirla por las vistas y eso. De sus requisitos principales es que la casa no se viera desde abajo de la colina o casi desde ningún lado. Para llegar a la casa, una de las decisiones iniciales fue construir un funicular que va de una plataforma de estacionamiento hasta una terraza que es como el vestíbulo exterior de la casa. Escogimos el funicular por ser la manera menos invasiva de llegar a la casa, ya que el llegar en carro estaba totalmente desechado, ¿verdad? Se toma el funicular y la casa va apareciendo poco a poco. Poco a poco va apareciendo el cielo, el cielo raso, la estructura que lo sostiene hasta que llegamos a la plataforma e inclusive ahí se empieza a tener el primer atisbo a la vista del mar. La casa fue diseñada como con dos puntos de atracción. Está metida en un bosque, entonces el bosque en sí debería ser protagonista del diseño. Muchas de las vistas más ricas son hacia el área verde, el bosque, donde llegan 3 especies de monos, tucanes, hay una familia de perezosos que viven ahí. Y el otro punto focal de las vistas es, desde luego, la vista al mar, con uno de los islotes de Manuel Antonio en primer plano. Para tener el menor efecto posible se redujo la huella de la casa y se hizo en 3 niveles. Se llega al nivel intermedio, que es el nivel social, donde tenemos sala, comedor, cocina, terrazas y piscina, desde luego, ¿verdad? Y una salida al jardín atrás. Arriba, en el segundo piso, hay 3 dormitorios con una vista impresionante al mar y tenemos 3 dormitorios en un nivel inferior, uno de los cuales se accesa a través de unas gradas exteriores que bajan como por dentro de la piscina. Y la dificultad de construcción, porque no podíamos subir los materiales, nos llevó a diseñar una estructura metálica que es más fácil de transportar, más fácil de armar. No había que chorrearle el sitio, sino que se armaban las piezas, ¿verdad? Con alto grado de dificultad por la pendiente tan grande del terreno y porque algunas de las columnas salían del terreno y llegaban a un punto indefinido en el espacio, esperando que después le llegara la viga, ¿verdad? Entonces tiene que ser de una enorme exactitud. Cuidamos también la secuencia de llegada, eso que veníamos desde el puente que llega al parqueo, al funicular, el primer atisbo de la vista, pero que no se abre. Entramos, se vuelve a cerrar la vista con una pared de concreto expuesto y ya cuando llegamos al corazón de la casa, que está entre la sala y el comedor, se abre totalmente la vista al mar y la vista hacia el bosque. Esos recorridos nos parece lo vemos como un juguete casi, ¿verdad? Es decir, como jugar con las sensaciones de qué es lo que se va a sentir cuando uno va recorriendo y llegando a los espacios de la casa. El cliente tiene una enorme conciencia sobre el ambiente y la casa tiene una serie de equipos y condiciones que favorecen el ambiente. Tuvimos un trabajo con biólogos y geólogos, se estabilizó el suelo con gaviones, se sembraron más de 200 árboles de especies nativas, tiene calentadores solares, reciclaje de agua, planta de tratamiento, lo que decía de que la huella de la casa se redujo al mínimo, por eso esos voladizos de las columnas que sostienen el tercer piso
para no tenerlo en contacto con la tierra. Y la ventilación cruzada la hace una casa que bastante sostenible en ese sentido.
A continuación, daremos inicio al conversatorio con el arquitecto Víctor Cañas, arquitecto con 54 años de trayectoria profesional, especializado en planificación urbana con énfasis en transporte público. Ha desarrollado una destacada labor en el campo de la arquitectura y la planificación, así como una amplia trayectoria en la docencia universitaria en Costa Rica. En este espacio estará acompañado por el arquitecto Abel Castro, coordinador de eventos del Colegio de Arquitectos de Costa Rica, quienes compartirán esta conversación en torno a la arquitectura, la ciudad y los retos actuales del desarrollo urbano. Les damos una cordial bienvenida a ambos. Muy buenas tardes a todos los que nos ven en las redes sociales, especialmente en la plataforma de la Bienal. Aprovecho para ampliar un poquito la presentación de Víctor. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes. Para mí, tenés que prender el micrófono. Para mí es un honor estar aquí con el maestro, colega y amigo Víctor Cañas, quien sí, efectivamente, tiene 52 años o 54 de labor, pero ha sido 3 veces ganador de la Bienal de Arquitectura de Costa Rica, ganador del premio José María Barrantes, profesor de la maestría de la Universidad de Costa Rica en diseño tropical y además con una maestría en diseño urbano, como ya lo indicaron. Vamos a empezar esta conversación un poco hablando de la arquitectura de Víctor, que es realmente muy interesante y que ha sufrido una evolución constante y que siempre ha sido para mejorar. Es decir, ha sido como una búsqueda de la perfección, de los valores que yo tengo muy claro que Víctor tiene en su arquitectura. Hablando de esta, digamos, primera época, luego de que vos venís de México, de estudiar allá, proyectos como Liguerón, que ahorita tienen algunas adiciones que no son originales, proyectos como los apartamentos de Francisco Collado, inclusive la Sala Garbo y los apartamentos de Zapote, que estos tienen una materialidad un poco mayor, son un poco más masivos que los últimos que podemos tener como ejemplo el que acabamos de ver en el video que tuvimos de introducción, que es un excelente proyecto, se llama Guarumo y está en Manuel Antonio, y tampoco es tan nuevo, hay unos que son posteriores aún. Ese tiene más de 10 años. Excelente. Entonces, ¿qué me puedes decir de las influencias en esta primera etapa donde la arquitectura tuya es todavía un poco más masiva, un poco más material? Bueno, buenas tardes. Gracias por tenerme aquí en la Bienal. Es realmente no solo un honor, sino un gran placer. Digamos que esa primera etapa, han identificado algunos colegas, creo que correctamente, tiene una influencia directa de la educación que tuve yo en la Ibero en México, con la arquitectura mexicana, que es muy diferente a lo que se debería construir en Costa Rica. Yo venía con esa influencia de la masividad de la arquitectura mexicana, de muros gruesos, de paredes que soportan una losa, donde casi no hay aleros, donde las paredes son perforadas para dejar entrar la luz y para ver para afuera. Y probablemente, es decir, no, probablemente no, eso es lo que yo, digamos que medio sabía hacer, ¿verdad? Cuando salí de la universidad, y traté de hacer en mis primeros proyectos. Que sí, el Liguerón es un proyecto, fue mi segundo proyecto. Es realmente masivo, intencionalmente pesado, ¿verdad? Que es muy influenciado por esa parte mexicana. Tiene para mí, si tiene algo de alguna bondad, es
la forma en que el edificio responde al árbol de higuerón que estaba ahí. Sí, es importante para las colegas y amigos que nos ven, tal vez en otras latitudes, que este edificio del higuerón toma su nombre de un higuerón que estaba al frente de donde se realiza el proyecto, donde aquí Víctor lo que hace es como abrazar el árbol, ¿verdad? Y eso es como un motivo del diseño. Sí, efectivamente, son experimentos en concreto, ¿verdad? Estás trabajando el concreto, estás aprendiendo el concreto que posteriormente lo seguís usando, pero ya con otro tipo de aplicaciones, ¿verdad? Sí. Ya lo seguí usando más que todo como paredes, como divisiones, un poco estructural, pero no las columnas, aunque las primeras casas que hice en Guanacaste, que si eran columnas cilíndricas, eran en concreto. Algunas son columnas como hasta de 40, 50 centímetros de diámetro, ¿verdad? Después, por alguna razón, pasé al acero, y eso es probablemente la segunda etapa que vas a querer hablar vos. Sí, ahorita vamos a hablar de esta segunda etapa que se inicia, o por lo menos así para efectos de poder contar la historia mejor, se inicia cuando usted vuelve de Inglaterra, donde fungió como diplomático de parte del gobierno de Costa Rica. Así es, ¿verdad? Así es. Ok, entonces, bueno, volviendo a estos proyectos, está otro muy interesante, que es el de los apartamentos que están precisamente ahí cerca del Higuerón, en San Pedro, en el barrio La Granja, que es donde también se utilizó el ladrillo. También es una materialidad que también es herencia, pienso, de la enseñanza que recibiste en México, ¿verdad? De los materiales, pues que el concreto y el ladrillo, materiales, por así decirlo, nuestros, de nuestra herencia mesoamericana, ¿verdad? Y que sí estuviste utilizando en estos, que me gustaría que lo comentaras, pero a la vez comparado con los apartamentos tuyos, los que propiedad tuya y de tu madre, en el barrio de los Abogados, donde ahí ya hay como una mezcla, o se utiliza un poco más el metal, se sigue utilizando la madera, se sigue utilizando el concreto, y aquí los techos hay una variante, ya no estamos hablando de techos escondidos o planos. Como cubiertas. Sí, con cubiertas, ¿verdad? Sino más bien como una expresión del techo, me imagino, dadas las consecuencias que tenemos de la lluvia y del clima en Costa Rica. Sí, empecemos por el techo, que sí, hay un momento que te das cuenta de que aquí los techos planos no sirven, ¿verdad? O sea, hay que aprender a la fuerza casi. Y este proyecto que mencionaste es un techo a 45 grados, que es casi como el extremo. En esos apartamentos, por segunda vez usé ladrillo de barro, casi como una prueba a mí mismo, si ese iba a ser parte del lenguaje que yo quería para mis proyectos. Y creo que me di cuenta de que no, ¿verdad? Me gusta el ladrillo, me siento bien en espacios con ladrillo, pero hay algo que no era lo que yo andaba buscando, digamos, ¿verdad? En esos apartamentos también es como un híbrido, porque hay una estructura, parte de la estructura es en acero, parte de la estructura es en madera, está el ladrillo como ese ver si sí o no, ¿verdad? Para mí fue muy, muy importante el uso de materiales ahí. Hubo una cierta exploración del espacio también, ¿verdad? De meterse debajo de ese techo de 45 grados, y es un edificio que se vuelve de 3 pisos, porque hay un pequeño mezanín metido en la parte más alta. Fue muy rico porque no tenía clientes, entonces me pude poner a investigar o a buscar ese tipo de cosas.
Sí, efectivamente, interesante también esta primera etapa, y como la mayoría que estudiamos en cerca de esos años, la geometría es muy, muy exacta, es muy correcta. Tiene que ver con los ángulos rectos, ángulos de 45, eventualmente 30, 60, pero todo es muy definido. En la evolución que hemos notado de tu arquitectura, que siempre es para mejorar y que es esa búsqueda de la excelencia, en algún momento ya se olvidaron los ángulos de 90 y los ángulos de 45, y lo que se busca es lo más importante, esa sensación espacial. Pero no sé si puedes comentarnos un poco de ese cambio en la parte gráfica, o no gráfica, sino en la... Creo bueno, antes quiero decir algo más sobre el edificio y es que es simétrico. Sí. Y me di totalmente cuenta de que no quería la simetría, ¿verdad? Es decir, que ahí porque ser un dúplex se justificaba, pero que no era lo que yo andaba buscando. Porque sentía que la simetría probablemente es forzada al sitio. Y empecé a pensar un poco más sobre el sitio y sobre la manera en que el sitio te va a dar la forma del proyecto. Por eso es que aparecen esos ángulos que no tienen, no sé ni qué ángulo es, pero que obedecen, si se quiere, a una vista o a tapar una vista, o que hay un árbol, o que hay una piedra, o que por ahí es donde querés que entre la gente. Son ángulos que nacen de cómo uno, o como yo estaba interpretando que tenía que ser la casa, por decir, ¿verdad? De ahí es donde viene esa libertad, si querés, de quitarse la camisa de fuerza de los 45, 90 y qué sé yo. La dictadura del ángulo recto. La dictadura del ángulo recto, ¿verdad? En algún momento. Muy bien, y me gustaría en esta primera parte, digamos, podemos dividirla en 2 o 3 partes de la entrevista, hablar entonces ya de la segunda etapa tuya luego que volvés de Inglaterra, y entonces hay una nueva evolución, ¿verdad? Es importante dejar claro que el trabajo tuyo siempre viene como en evolución, ¿verdad? Nunca se viene repitiendo, si bien hay conceptos que siempre se manejan, van evolucionando muchísimo. Cuando llegas de Inglaterra, entonces tenemos proyectos ya como el que vimos, como la Casa Guarumo, ¿verdad? Bueno, eso es posterior, pero empezás a trabajar un poco ya con el metal, se empiezan a generar, digamos, innovaciones tecnológicas, por ejemplo, el uso del vidrio en grandes extensiones. ¿Cómo romper esa barrera entre el interior y el exterior de manera que si bien tenemos vidrio, ese vidrio también se abre completamente y se elimina esa barrera, ¿verdad? Que me parece que es algo que se ha buscado bastante en los proyectos. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, todo lo que estás diciendo es muy cierto y viene también de lo que estaba mencionando yo antes, y es la importancia del sitio y del lugar, ¿verdad? Al regresar de Londres, cuando estaba yo allá, fue como un segundo inicio casi que de cero de la carrera, de cero, porque además ya había perdido, la oficina ahí estaba, pero llena de polvo, no, estaba cerrada. Venía a buscar otra vez una segunda oportunidad de empezar a hacer lo que quería, que de alguna manera había cambiado desde mi estadía, desde estar allá, pero muchísimo más al llegar aquí, ¿verdad? Es decir, el shock de venir de un país nórdico gris y caer en el trópico, ¿verdad? Una luz que te ciega, casi como esas lámparas, ¿verdad? Con el calor y la humedad nuestra, con las lluvias torrenciales, ¿verdad? Me pareció como exquisito. Es decir, la luz es otra cosa, la luz daba sombras, es decir, sombras diferentes. En el norte las sombras son horizontales, aquí la sombra es otra cosa. Hay que
ocultarse un poco. Entonces, esto, de alguna manera, lo aplico a lo que yo había aprendido también en México, que era la oportunidad, la importancia del lugar, ¿verdad? La importancia del contexto urbano o rural donde vas a poner tu edificio. Y eso lo hablamos un poco por los ángulos. Si a esto le ponemos la importancia del clima y de la manera de ser del costarricense, de la oportunidad de vivir afuera en el trópico, ¿verdad? De que una pared no es el fin de la casa, que más allá de esa pared también es tuyo y también es habitable, ¿verdad? Que el jardín es parte de la casa, que el espacio ya es parte de la casa. Sí, lo que, como decía Luis Barragán, que tiene una fábrica, una frase que a mí me fascinó, y todavía las casas, los jardines se deberían de diseñar como casas y las casas como jardines. O sea, es una sola cosa. Eso, para lograr eso, tenías que diseñar, y llegamos a diseñar piezas en aluminio para poder tener una apertura mayor del interior al exterior y para que el exterior entrara y penetrara a la casa. Como decimos, es una evolución tratando de seguir una idea, ¿verdad? Bueno, no sé, creo que por ahí anda la cosa. Muy interesante, has tocado varios conceptos muy importantes. Entonces, me recuerda entonces tu casa, porque tu casa tiene, tal vez mezcla en este inicio, la segunda etapa, paredes de concreto, estructura de metal, ¿verdad? Ya hay unos espacios muy, muy bien integrados a jardines internos, porque en este caso estamos en una zona residencial, ¿verdad? Pero sí, todavía ahí estás usando los techos muy, muy inclinados. Sí. Así es. Entonces, esa continuidad espacial de que hablas, que es parte de un concepto que yo he oído que siempre lo transmitís en las conferencias y en las entrevistas que te hacen, sí, que haya esa continuidad espacial, o sea, que donde la pared no existe, sigue el jardín, y en la mayoría de las casas que últimamente te ha tocado hacer en zonas con unas vistas increíbles hacia el mar o hacia la montaña. Entonces hay una continuidad total de la casa y luego de la piscina con el mar también, ¿verdad? Porque son piscinas de horizonte infinito. Entonces ese concepto de la continuidad, ese concepto de la transición, ¿verdad? De la transición y de la articulación. Yo diría que no hay articulación y no hay transición. La idea es que no haya articulación. Es más bien que sea un espacio ambiguo, que el interior y el exterior se convierten en un mismo plano, que lo que puede cambiar es el material, pero es el mismo espacio, ¿verdad? Voy a citar un par de vocablos japoneses que van muy en la línea con esto y que para mí no fue que me influenciaron, sino que me los encontré cuando yo yo los tenía en la cabeza y más bien me afianzó en lo que estaba pensando. Uno es katei, que es un vocablo japonés en el cual en una sola palabra es casa-jardín, ¿verdad? No hay una diferencia entre la casa y el jardín. Puedes entrar y salir y estás en el mismo proyecto. Y el otro es shakei, que es la integración o el pedir prestado, como lo dicen en japonés, del paisaje al jardín, ¿verdad? Entonces te robas parte del paisaje, digamos, en unas casas es lo que está al fondo del mar, las isletas, el mar se junta con la casa y es una sola cosa. Tenés paisaje, jardín y casa. Efectivamente, me acuerdo de
aquel colega mexicano, muy amigo tuyo, que hablaba de este tema y decía las vistas robadas hacia los vecinos, porque a él le tocaba muy pegado a los vecinos en los proyectos. No, ahorita no recuerdo el nombre. No sé quién sería, que sea Mijares. No, Carlos Mijares. Carlos Mijares. De tus profesores. Era mi profesor, yo no sé quién, no me acuerdo quién sería. Bueno, en fin, es importante este dato. Cuando me refería a la transición, a la articulación, más bien me refería a la parte ya constructiva, el efecto constructivista. Es un efecto constructivista en tus proyectos, donde el techo se articula de la pared, se suelta, la escalera a veces la tomas como una transición, el agua internamente o jardines internos, puentes, que son transiciones, etcétera, que se repite mucho. Hay puentes de vidrio, hay puentes de madera, hay diferentes, paredes, volúmenes que no llegan, que salen, ¿verdad? Que expresamente se notan como violentando la pared de vidrio, en fin, ese era el concepto. Sí, esa transición o articulación es muy cierta y es a dos niveles. Uno es el constructivo, que articulas la columna con la viga, o la mesa, la pata de la mesa con el piso, es una articulación. Pero también es la articulación de un espacio con otro, ¿verdad? Un puentecito, un cambio de material, un cambio de nivel, un cambio de cielo, un cambio de escala, que te hace consciente de que estás pasando por un espacio de transición, que estás entre el comedor y la sala, y que sentís que vas de un espacio a otro, ¿verdad? Eso es lo que me imagino yo, y no sé si el término estará bien usado, que sea una transición o sea una articulación, pero la idea es el darle identidad a dos espacios unidos por un tercero que puede ser de 1 metro de largo o de 5 metros de un puente, ¿verdad? Excelente. Sí, vamos muy rápidamente hemos hablado un poco de estas dos etapas y de la evolución que tenés. Han habido proyectos más nuevos, como los que se están terminando en Playa Potrero, ¿verdad? O en San Antonio de Escazú, que hemos visto. Aprovechamos para indicarles que el Colegio de Arquitectos de Costa Rica, por medio de su editorial, está por sacar el libro de la obra de Víctor Cañas, donde tenemos absolutamente cubiertos todos estos temas, todos estos proyectos, y se profundiza muchísimo en la teoría y en los conceptos de diseño de Víctor, que para nosotros son muy importantes. Y como ustedes saben, siempre el premio José María Barrantes, o al que se premia con el José María Barrantes, se le dedica una monografía. Igualmente, quisiera invitarlos que por medio de la plataforma de la Bienal, los que quieran realizar alguna pregunta o hacerle una pregunta a Víctor, la hagan, me las estarán pasando a mí. Destinaremos de 15 a 10 minutos antes del final para contestarlas con mucho gusto. Y entonces, pasando un poquito, cambiando un poco el tema, vamos a hablar de la realidad nacional, un poco el urbanismo en Costa Rica. Es interesante, pues esta es la maestría que sacó Víctor, y la tesis que Víctor la realizó para San José, reordenamiento del transporte en San José. Es tan interesante que supera, y eso fue hecho ¿hace cuánto, Víctor? 1973. Exacto, estamos hablando de 50 años, por ahí, 51. Ni saques cuentas, mejor. Un poco más, ¿verdad? Bueno, lo interesante de esto es que soluciones que aún no se han podido implementar y que se están presentando hoy en día, ¿verdad? Por parte de nuestras autoridades, están planteadas en la tesis de Víctor. Y interesante también que hay otras tesis, también inclusive anteriores, que plantearon muchos de estos proyectos y soluciones similares, ¿verdad? Entonces, esa es la preocupación nuestra, que estamos tardando mucho para realmente atacar estos problemas tan graves. Hoy en día los sentimos de una manera muy, muy, muy,
muy grande. Sí, sí. A ver, yo sí estuve en Londres, en la Universidad de Londres, en el DPU, que es el Development Planning Unit, con una beca, y podía escoger entre, no sé, 3 o 4 líneas para seguir desarrollando. Una era la que escogieron los colegas y amigos que fueron los que fundaron la universidad, la Escuela de Arquitectura de la UCR, que era sobre educación, otro era sobre planificación regional y planificación urbana, y habría otra, y me acuerdo que la que hizo Franz Berg, me acuerdo sobre qué era. Yo me fui por la de planificación urbana. Efectivamente, la tesis y el estudio que hice, guiado por los profesores allá, el doctor Kay, que le decíamos el doctor Königsberger, de paso, era sobre el transporte público en San José. Me acuerdo que para empezar a plantear la tesis, el doctor Kay me dijo, o lo decía, que en los países en desarrollo, el transporte público, o el transporte en sí, porque no estaba hablando de transporte público, la infraestructura de transporte y mucha de la infraestructura que se plantea queda obsoleta el día que se inaugura. ¿Verdad? Es decir, que la solución está en el transporte público. Podemos hacer todos los anillos de circunvalación que se quieran y cada uno va a ir quedando obsoleto. Cada vez que hacemos un túnel urbano, se genera su propio tráfico y queda obsoleto. Lo estamos viendo con la 27, lo estamos viendo con la 39. La solución es el transporte público. Dentro de lo que plantea en la tesis, que es desde luego una cuestión puramente teórica en aquel momento, era catedrático, qué sé yo, estaba así un tren urbano que es muy parecido, bueno, vamos a ver, el tren que se está planteando estaba en el tren que yo planteé, porque es la lógica estricta, es la línea del tren que existe, ¿verdad? Yo planteaba otros trenes y otras líneas, perpendiculares, sí. Desamparados Moravia o Guadalupe, ¿verdad? Que eso era muchísimo más fácil de hacer porque tenías que expropiar o hacerlo aéreo o hacerlo subterráneo, como sea, pero es necesaria. Es decir, dentro de un planteamiento integral de los trenes debería haber una línea que sea perpendicular a esas. Y el estudio se hizo, a mí me pidieron antes para llegar allá que llevara información de aquí, ¿verdad? Yo llevaba toda la información sobre el transporte, sobre un montón de cosas. Yo me recuerdo, cuando llegué con el baúl de que casi se mueren los ingleses, esto está muy bien documentado, ¿verdad? Entonces, porque un estudio de transportes empezás por identificar los puntos de origen, de dónde es que tenés que se inicie la línea de buses o la línea de trenes o los nodos, tenés que identificarlos. Por ejemplo, hospitales, universidades, centros comerciales grandes, tenés que unirlos de alguna manera, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando se empezó con eso y que se llegó, digamos, a esto que digo yo que es tan lógico que hasta a mí se me ocurrió hace 50 años. Sí, muchas gracias. Efectivamente, aquí en Costa Rica tenemos muchísimos estudios. Eso es lo que nos sobra. Pero como que no ejecutamos absolutamente nada. Y cuando se ejecuta tardíamente, lo cual es algo que no debe ser y que debe de alguna manera erradicarse lo más pronto posible. Gracias a Dios, el proyecto del tren urbano aparentemente va con un gran retraso, pero va.
Sí, es muy interesante este tema porque efectivamente lo que nos sobran son los estudios, lo que está faltando Sí, es claro, implementarlos, ¿no? implementarlos, sí. Voluntad política, como dicen los que saben. Efectivamente, así es. Tenemos preguntas que nos hacen gente a la plataforma de la Bienal y voy a aprovechar para hacerlas. Realmente estamos casi terminando esta entrevista tan interesante con Víctor y dicen, ¿cómo fomentar una cultura menos individualista en la arquitectura sin perder la privacidad de cada individuo? Y comenta, a veces no solo hay una pared, hay pisos enteros cortando las secuencias de las viviendas. Creo que se refiere a un proyecto habitacional. Me imagino que, primero, las viviendas no las pondría uno a la par de la otra, aunque sean dos apartamentos, ¿verdad? Y lo otro, yo creo que es mucho es escogencia de materiales, ¿verdad? Escogencia de materiales para poder tener para poder aislar el sonido y lo que pueda pasar de un apartamento a otro. Es un problema muy difícil y yo no se me ocurre otra cosa que parte del diseño es que digamos, un área un área social dé a unos dormitorios en el otro apartamento. Sí, pienso que esta pregunta viene enfocada hacia proyectos de multifamiliares, Sí. donde de ahí a veces hay áreas comunes, ¿verdad?, que comparten la mayoría de los apartamentos, entonces eventualmente hay una pérdida de privacidad y bueno, son problemas que la arquitectura puede resolver analizándolos en cada caso, ¿no? Sí, me imagino que sí. Pero no es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil. También tenemos aquí otra pregunta y dice, ¿qué legado le gustaría dejar Víctor Cañas a la arquitectura costarricense? Que trató, que por lo menos fue, yo no sé si vamos a ver, tal vez una constancia en buscar una arquitectura propia, no solo propia mía, sino propia del lugar y del país, que creo que sí se puede distinguir, ¿verdad? Y creo que una ética con la profesión y conmigo mismo, en que nunca hice un proyecto en el cual no me sentía capacitado para hacerlo por alguna razón, ¿verdad? Puede ser por la escala o por desconocimiento o porque no me caía bien el cliente. Traté de hacer las cosas que yo creía que podía hacer o iba a poder hacer de alguna manera más o menos bien. De acuerdo. Tenemos dos preguntas más. Aquí el arquitecto Jorge Zanabria me lo manda al WhatsApp directamente. Dice que le pregunte al señor Cañas, ¿la madera en sus proyectos no es una buena alternativa? ¿Y por qué? Sí, bueno, sí es una buena alternativa. En muchos proyectos hay madera, hay otros proyectos en que no. En algunos por decisión de los clientes, en otras puede haber sido por decisión propia. Yo no estoy muy convencido en que en la madera, en nuestro clima al exterior, digamos, cerca del mar, sea el mejor material. He visto mucha madera degradada rápidamente, pero en los interiores sí hay madera. No es uno de los elementos, de los materiales que más he usado.
También hubo un momento en que sentí que se estaba deforestando mucho. Esto puede sonar como a, no sé qué, como a cuento de hadas, pero sí ver los camiones llenos de tucas, al principio de la carrera que venían los llenos de árboles inmensos, ¿verdad? Como que sí tuvo algún efecto en mí. Sí, y efectivamente entre los proyectos que hemos visitado y que conocemos tuyos, hay muchos con madera, básicamente paredes internas y cielos rasos. Sí, exactamente. Sí es importante aclarar para los colegas y amigos que nos ven fuera de Costa Rica de que efectivamente hoy en día en Costa Rica ya hay mucha madera de plantación, Sí. y hay muchos proveedores que están al día con toda la legislación ambiental y están tratando la madera, y se puede trabajar con madera ya inclusive en el exterior, por supuesto, haciendo las respectivas o siguiendo las respectivas recomendaciones de los fabricantes. Además, tengo una casa que es pura madera, toda madera. Efectivamente, me estoy acordando de esa, y por cierto no la hemos fotografiado Sí, por el libro, pero no, es una cabaña. Es una cabaña que es más madera del lote, era pino, que se podía botar y se sacó de ahí y se usó toda la madera que estaba en la propiedad de ellos. Así es, tenemos una última pregunta. Nos dicen que, bueno, voy a tratar de cuadrarla, pues está un poco larga, que el hecho de que algunas casas, o varias suyas, como tienen nombre de árboles, indios desnudos, guarumo, Cocolo. sí, cocolo, exacto. Eso tiene que ver con lo que usted habló de adaptarse al sitio, de adaptarse al lugar, de adaptarse al lugar, la arquitectura costarricense. Sí. Entiendo que esa es la pregunta. Por ahí anda la cosa, ¿verdad? Muchos de esos son árboles que estaban en el sitio. Es decir, el cocobolo es un árbol que está ahí y es parte del proyecto. El ceibo es parte del proyecto, está enfocado con una ventana. El higuerón es el higuerón. Tal vez nace del higuerón, ¿verdad? Además, me gustó bonito. Me pareció que era, en vez de estar buscando nombres fantasía o qué sé yo, si tenemos un árbol que es bellísimo y está ahí, pues hagámosle un homenaje al árbol, por decirte algo, ¿verdad? Hay algunas casas que no tienen árbol, entonces sí tienes que inventarte algo, ¿verdad? Hubo que inventarles otro nombre. Sí. Así es. Bueno, de acuerdo, sí, yo siento que efectivamente esto, tal y como lo dicen en la pregunta, tiene muchísimo que ver con el sitio, ¿verdad? Y el análisis que vos haces muy exhaustivo del sitio, de los niveles, de los árboles, todos los accidentes topográficos, las vistas, etcétera, que finalmente terminan en estos proyectos que los últimos han evolucionado muchísimo, y siempre dentro de esa línea de la firma tuya, de tu arquitectura, pero que cada vez se supera más, y que sí tiene que ver mucho con el tema de esta bienal, arquitectura esencial. Yo creo que sí, sí busca las raíces de la arquitectura y busca hacer una arquitectura muy, muy esencial. Creo que estaríamos terminando con esta entrevista. Me gustaría unas últimas palabras tuyas, Víctor, para cerrar el No, pues muchísimas panel. gracias por estar aquí. Bueno, siempre es un placer hablar de arquitectura, ¿verdad? Es decir, ojalá hubiera más razones de que se hacer esto, pero creo que hay gente trabajando en eso, en darnos más el micrófono. Muchísimas gracias, Gracias. Víctor. Muchísimas gracias a toda la gente del Colegio de Arquitectos de Costa Rica, al staff de la Bienal, a la plataforma que nos está haciendo posible llegar hasta ustedes. Muy buenas tardes y muchas gracias.